Lo que nos acecha en la noche. El presente relato fue compartido por un suscriptor del canal con la intención de buscar la ayuda del Padre Polo. Sin embargo, encontró una respuesta en otra parte, pero para llegar a ella, su familia entera tuvo que afrontar algo que nunca se hubieran imaginado. Me uní al canal hace meses. Suelo escuchar los relatos mientras voy de camino al trabajo o de regreso. Ciertamente, jamás me imaginé que mi familia y yo viviríamos una experiencia paranormal, y a decir verdad, es algo a lo que jamás te encuentras preparado. Soy casado, vivo en una casa mediana junto con mi esposa y mis 2 hijos, una adolescente de 14 años y el niño de 8. Por mucho tiempo hemos vivido en un coto privado que no tiene mucho de estar construido. Menciono esto pues la casa donde estamos no tiene antecedentes de que haya ocurrido antes una experiencia similar a como la que vivimos toda la familia, y estoy realmente convencido que nos trajimos aquel ente diabólico de un lugar, y creo saber de dónde. Una mañana de domingo llegamos muy temprano a casa de mi suegra. Mi suegro tiene ya cumplidos 2 años de haber fallecido, por lo que cada 2 fines de semana visitamos a la madre de mi esposa para hacerle compañía durante todo el día. Es normal que también los demás nietos la visiten, y por ello es común ver más gente en la casa. Sin embargo, mi suegra nos pidió llegar más temprano de lo normal para irnos a la primera misa del día en el templo más cercano a la casa. En el primer minuto que llegamos a casa de mi suegra, me pidió que le ayudara a meter unas cajas en el estudio. Le pedí a mi hijo que me ayudara para terminar rápido. La casa de mi suegra es muy grande, por lo que tuvimos que atravesar todo un pasillo para llegar al estudio. Quité el seguro de la puerta y al instante que la abrí, me detuve en seco, pues estaba seguro que vi a alguien asomarse en una de las esquinas de uno de los libreros. Mi hijo me preguntó si me encontraba bien, pues se golpeó con mi espalda cuando me detuve. A decir verdad, aquello que vi me asustó. No esperaba ver a alguien allí. Llegué a pensar que podría tratarse de algún nieto que haya pasado la noche con mi suegra, así que al recuperar el aliento, dejé las cajas en el suelo y me acerqué a donde miré a esa persona, pero no me encontré con nadie. Acto seguido, revisé debajo del escritorio, a los lados de los libreros e incluso arriba de ellos. Entonces le pedí a mi hijo que saliéramos. Eché un último vistazo para después cerrar con seguro. Después de eso me acerqué con mi suegra y le comenté lo que había visto. Creí que eso le daría gracia. Sin embargo, ella me contó que desde que se cumplió el aniversario luctuoso de mi suegro, se intensificaban más y más las presencias de que algo estaba en la casa. La última vez que ella notó algo fuera del ordinario fue cuando se estaba bañando. Escuchaba que las ollas de la cocina se batían y que las cajoneras se abrían y cerraban. Ella estaba segura que no se encontraba alguien más en la casa. Por ello se puso a rezar, pensando en que quizás se metió algún ladrón. Hubo un completo silencio durante varios minutos. Esto tranquilizó un poco a mi suegra, y al salir del baño fue a revisar qué sucedió. Solo se encontró con que todas las ollas estaban fuera de su lugar y las cajoneras estaban batidas. Pareciera que alguien estaba buscando algo, así que decidió llamar a la policía para que se encargaran ellos, pero no encontraron nada cuando inspeccionaron la casa. A los días siguientes se podían escuchar voces de niños en los pasillos. Ella insistía en que se trataba de la tubería, pero las voces eran muy claras. Desde allí se prometió que asistiría a primera hora a misa. Por dentro agradecí que nosotros no estuviéramos pasando por ello. Me considero una persona bastante miedosa, y prueba de ello es que por las noches debo encender todas las luces para ir por un vaso de agua, y cuando escucho un ruido desconocido, trato de encontrarle su origen hasta quedar convencido. Ya en la noche, al regresar a nuestra casa, ya me encontraba muy cansado.
Sentía que tenía una pesadez muy grande sobre mis hombros y que necesitaba descansar. No tardamos en acostar a los hijos cuando mi esposa decidió adelantarse a dormir en la cama. Por mi parte, a pesar del cansancio que tenía, me puse a recoger un poco. Al día siguiente ya sería lunes y tenía que preparar algunas cosas para la oficina. Pero comencé a escuchar que alguien corría de la puerta principal hasta el patio. Escuché los pasos por el pasillo. Supuse que se trataba de alguno de mis hijos que quizás había olvidado algo. Pero si hubiera sido alguno de ellos, no pudo haber sido tan rápido para llegar de un extremo a otro. Me quedé en silencio esperando que aquel ruido se volviera a oír. Mi intención era encontrarle una respuesta lógica para no tener la idea en la cabeza y que no me dejara dormir. De pronto, se escuchó el maullido de un gato detrás de la puerta principal. Esto me sobresaltó un poco, pues no me lo esperaba. Al principio no me extrañó, pero cuando ya estaba en la cama me puse a pensar que aquí no había gatos. Al día siguiente, mientras todos estábamos desayunando para irnos a la escuela y el trabajo, mi hija me preguntó algo que me dejó inquieto. Papá, anoche tú tocaste mi puerta. Sorprendido, le comenté que no fui yo, pero que si era posible, me indicara la hora en la que escuchó eso. Me contó que todo fue después de las 3 de la madrugada. Yo me fui a acostar pasada la medianoche. Mi esposa también negó haberlo hecho, y mucho menos mi hijo el menor. A final de cuentas, con el fin de no provocar miedo, les dijimos que en ocasiones las cosas por la noche hacen ruidos y pueden crujir, y esto sucede cuando uno menos lo espera, pues se debía al cambio de temperatura. Todo el día estuve en mi trabajo, por lo que no tuve tiempo de pensar en lo que pasó por la mañana con mi hija. Salí un poco tarde de la oficina y llegué casi a las 9 de la noche a casa. Mi esposa, al verme llegar, me recibió con una historia que me hizo darme cuenta de lo que estábamos pasando. Ella tiene la costumbre de alimentar a los pájaros que llegan al patio. Les deja un plato hondo de hierro lleno de alpiste. El plato es bastante pesado, por lo que levantarlo con una mano aún requiere de mucho esfuerzo. Mi esposa se encontraba en la merienda cuando escucha claramente cómo el plato de hierro lo arrastran con mucha facilidad. Se apresuró para ver qué pudo hacer ese ruido, y allí logró darse cuenta de que el plato se movía por su propia cuenta. Mi esposa se acercó más, pero ese movimiento no volvió a ocurrir. Yo tenía mucho trabajo atrasado, por lo que le comenté a mi esposa que trabajaría hasta la medianoche con mi computadora. Preparé el equipo, un buen café y unas galletas para resistir por unas 2 horas. Cuando llevaba mucho trabajo avanzado, escuché algo que me llamó la atención que venía desde el patio de la casa. Era un sollozo muy tenue. Rápidamente recorrí las cortinas del ventanal que daba hacia afuera. No vi nada fuera de lo común, así que cerré la cortina y me dirigí nuevamente a sentarme. Y en el momento en el que lo hice, alguien tocó 2 veces el ventanal. Fue muy claro el ruido que escuché, pues fue muy parecido al que hacía mi esposa cuando se quedaba encerrada en el patio por algún ventarrón. Me quedé pasmado por un momento. Pensaba 2 cosas: que alguien estaba en el patio y quería asaltarnos, o que se trataba de algún ente diabólico. No existía razón por la cual estuviera alguien allí. Tampoco había viento alguno que moviera la puerta o causara ese ruido. Y fue cuando lo vi. A un lado de la cortina, donde no cubría el ventanal, estaba la cabeza de un niño flotando, y ésta me estaba mirando. No supe en qué momento me levanté de mi lugar y ya estaba del otro lado de la cocina. No podía articular ninguna palabra. Me encontraba temblando. El rostro del niño no me quitaba la mirada de encima, y de la nada desapareció frente a mí. Corrí hacia nuestra habitación para contarle a mi esposa lo que miré, y ella me dijo que podría ser por extremo cansancio. Tenía días trabajando tarde y solo dormí unas cuantas horas.
No quise responderle, solo la dejé durmiendo. Regresé a la cocina por mis cosas, pero aún sentía algo de miedo. Así que tomé una cobija y me fui a la mecedora un rato para ver si podía conciliar el sueño. Duré bastante tiempo sin poder cerrar los ojos. La luz de la cocina me molestaba, pero no tenía el valor para levantarme e ir a apagarla. El apagador se encontraba al lado del ventanal. Fue cuando escuché que algo caminaba del otro lado de la habitación. Eran los mismos pasos que había escuchado la noche anterior. Luego, todo estuvo en completo silencio. Pensé que ya se había ido, cuando, no sé de dónde o cómo, agarré el valor para preguntar si había algo ahí que hiciera algo. Una de mis mochilas que tenía sobre el escritorio se deslizó hacia el piso. Entonces, comencé a escuchar el canto de un gallo. Este no estaba muy lejos. Ya era tarde para que hubiera un gallo cantando. Además, el coto en donde vivimos no permitían tener animales de granja. En eso, la voz de un niño se escuchó hablar. Decía en voz baja: «Déjalo, él es mío». Nuevamente, el cantar del gallo se escuchó, y esa cosa se quejó, y en cuanto lo hizo, pude sentir una gigantesca libertad. Por la mañana le conté a mi esposa y me dio la indicación de que buscara a un cura para bendecir la casa. No me costó ningún trabajo convencerle, pues le platiqué todo lo que nos sucedió y, sobre todo, lo del gallo. El cura me indicó que quizás el canto del gallo lo envió nuestro Dios para ahuyentar a ese demonio, ya que también me comentó que los demonios toman la forma de niños para hacer travesuras. Con el paso del tiempo, aún siento algo de terror y tengo pesadillas al respecto. Tengo que dejar la luz encendida en el pasillo para poder conciliar el sueño, pero las cosas se han tranquilizado nuevamente por estos rumbos. Hasta ahora. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.